Buenos días, familia Getsemaní. Pueden creerlo, estamos en el último domingo de este año 2020. Un año difícil, un año que ha puesto a prueba nuestra fe, nuestra confianza en Dios. Un año que pese a tanta dificultad hemos podido ver la bondad de Dios, de que Dios es bueno. Hemos pasado 41 domingos sin reunirnos, pero seguimos conectados, seguimos unidos como una familia, la familia de la fe. Muchas gracias por estar allí siempre conectados, orando, unidos y ayudándonos los unos a los otros. ¿Qué vamos a hacer durante estos últimos días de este año? Pues durante el lunes, martes y miércoles, es decir, el 28, 29 y 30, vamos a tener la bitácora a las 6:30 de la tarde y vamos a tener un tiempo para agradecer a Dios por este año, por su protección, por su compañía, por los desafíos que hemos tenido que enfrentar, pero también vamos a tener un tiempo para dedicarle y consagrarle al Señor nuestra vida y este nuevo año que esperamos sea muy diferente a este que estamos terminando. Entonces les invito a unirse en estas bitácoras de estos días, a estar orando, agradeciendo y buscando la guía y la dirección de Dios. El próximo domingo, que será el primer domingo del año 2021, si Dios quiere, vamos a tener nuestra transmisión a las 10 de la mañana y vamos a tener la celebración de la Cena del Señor. Ustedes saben que en nuestra iglesia nos gusta iniciar el año con la celebración de la Cena del Señor. Entonces les invitamos a que se preparen para participar en la cena este próximo domingo, el primer domingo del año. Muy bien, como es el último domingo del año y también es el último domingo de las enseñanzas de esta serie que hemos venido manejando durante este tiempo de Adviento y de Navidad, el tema ha sido "y habitó entre nosotros", y estamos todavía recordando el nacimiento de Jesús, la Navidad. Y una pregunta: si usted tuviera que resumir la Navidad con una sola palabra, si tuviera que resumir toda la historia de la Navidad con una sola palabra, ¿qué palabra elegiría? ¿Qué palabra elegiría para resumir toda la historia de la Navidad? Obviamente esa palabra tendría que captar toda la esencia, todo el núcleo de la necesidad humana y también de la respuesta de Dios, la forma en que Dios responde y llena a esa necesidad. ¿Ya tiene una palabra en mente? O tal vez usted piensa que es imposible resumir toda la historia de la Navidad en una sola palabra. La historia de las historias, resumida en una palabra, tal vez usted piensa que no es posible, pero creo que sí se puede. Piense en una palabra maravillosa, asombrosa, que cambia el rumbo de no solamente de nuestra historia, sino de toda la historia humana. Una palabra que a lo largo de la historia ha llenado páginas y páginas de libros y libros que nos hablan acerca de cómo Dios decidió responder a la maldad humana de nosotros los seres humanos que estamos sumidos en el pecado. La respuesta de Dios a nuestra maldad puede ser captada en una sola palabra. Tal vez usted, como muchos que respondieron a esta pregunta, se inclinó por la palabra paz, salvación, esperanza, perdón, amor. O si ha estado por un tiempo en alguna iglesia cristiana, seguramente muchos se inclinaron por la palabra más profunda y con más significado, más incluso solemne, la palabra gracia. Pero si ha estado en nuestra iglesia, en nuestra familia Getsemaní, por algún tiempo, tal vez usted se inclinó por la única palabra que capta la respuesta de Dios al pecado, incluso mejor que la palabra gracia. No es una palabra teológica, no es una palabra que nos remita a algo, sino que es un nombre, y esa palabra es Jesús. ¿Qué les parece? Jesús.
La respuesta de Dios no fue algo, la respuesta de Dios a nuestra condición y a la condición de toda la humanidad sumida en la maldad y en el pecado, no fue inventarse una nueva religión o crear una nueva institución o crear un comité, no fue un programa ni lanzar una nueva visión. Dios sabía en lo más profundo de su sabiduría que lo único que podría rescatarnos de nosotros mismos, de nuestra maldad y de la maldad a nuestro alrededor, no era algo, sino era alguien. Y por eso envió a su Hijo Jesús. No se pierda cómo describe el evangelista Juan a Jesús. El Evangelio de Juan es un evangelio que retrata de una forma muy diferente a los otros evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, la persona de Jesús. Y no se pierda cómo el evangelista Juan nos presenta a ese Jesús, que es la respuesta de Dios a nuestra condición humana, que es lo que a quien celebramos en este tiempo de Navidad. Escuche cómo empieza diciendo en Juan capítulo 1, versículo 1: en el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Jesús es Dios, básicamente lo que está diciendo Juan aquí. Dios que siempre ha sido, que siempre es, que siempre será. Un Dios que actúa. Jesús no es un nuevo Dios, Jesús es Dios, el Dios único. No un Dios lejano, no un Dios desinteresado, sino un Dios que actúa cerca de nosotros y a favor de nosotros. También en el capítulo 1 de Juan, el versículo 4, describe a Jesús de esta manera: en Él, o sea en Jesús, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Juan se empeña por todo su evangelio de presentarnos a Jesús como la vida, no solo como quien da la vida, sino como quien es en esencia misma la vida. Por eso estar en Jesús es tener vida, tener a Jesús en nosotros es tener una verdadera vida. Bueno, y aquí un paréntesis para animarles a participar a partir del próximo domingo en la nueva serie con la cual vamos a iniciar el año, la nueva serie de enseñanzas. Se va a llamar Elijamos la Vida. Y no quiero adelantarle mucho, pero quiero picarles la curiosidad y motivarles para que el próximo domingo se conecten a la transmisión y sepan por qué debemos elegir la vida y por qué ese va a ser el énfasis del año 2021 para nuestra iglesia. Elijamos la vida. Siguiendo en el Evangelio de Juan, el capítulo 1, versículo 9, esto también es otra forma en la cual el evangelista nos presenta a Jesús. Esa luz verdadera, la que alumbra a todo ser humano, venía a este mundo. La respuesta de Dios a nuestra maldad, a nuestra condición humana, a la condición de todo el mundo, no fue darnos algo, sino darse a sí mismo. Por eso dice, esa luz verdadera venía a este mundo. Y ese es algo que no podemos olvidar. Él es el gran regalo de salvación. Es quien lo puede cambiar todo. Él es el perdón, Él es la restauración, es la vida, esperanza, paz y la seguridad. Y vino a este mundo, vino por nosotros. Y para terminar, en Juan capítulo 1, versículo 14, para terminar esta serie de imágenes o fotografías que el evangelista Juan nos presenta de Jesús, vamos al texto que hemos estado utilizando durante todas estas enseñanzas de este mes de diciembre. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesús es la gracia de Dios. Nadie más puede librarnos del pecado, nadie más puede librarnos de las cadenas, de las garras del pecado, sino Jesús.
Mire a ese pesebre y mirará allí la gracia de Dios. Tristemente hoy en día muchas personas millones y millones de personas en este mundo acaban de celebrar la Navidad, pero lo han hecho sin Jesús. De verdad, estaban pensando en Jesús cuando se pegaron esa borrachera, cuando hicieron esa fiesta donde hubo exceso de todo. De verdad estaban pensando que así se celebra la Navidad, que así se celebra a Jesús. Mi hija Luz Ángela, estos días que estábamos en un centro comercial, vio un pesebre y notó, creo que por primera vez lo notó, que no había bebé, no había niño Jesús en el pesebre. Claro, como ella ha sido levantada en una tradición no católica, pues no sabía que el bebé no se coloca sino hasta el 25 de diciembre o 24 en la noche, y que el resto de diciembre el pesebre está sin el bebé. Y es muy llamativo que muchas personas colocan al bebé en su pesebre, pero no colocan a Jesús en su corazón y celebran Navidad sin Jesús. Y realmente eso no tiene sentido. No tiene sentido estar celebrando Navidad con muchas luces, llenar nuestras casas con muchas luces, si dejamos por fuera a aquel que dijo: yo soy la luz del mundo. No tiene mucho sentido celebrar Navidad con mucha comida si dejamos por fuera de nuestra vida a aquel que dijo: yo soy el pan de vida. No tiene mucho sentido celebrar Navidad con un hermoso pesebre, con muchas ovejas, pero ignoramos a aquel que dijo: yo soy el buen pastor que da su vida por sus ovejas. ¿Recuerdan esas ovejas que arman en los pesebres? Que hay muchos chistes sobre la ovejita que siempre se cae. No hay pesebre donde una oveja no esté caída. Pero reflexionando sobre eso, ¿acaso nosotros no somos esa oveja? Esa oveja que siempre está caída, no en el pesebre, sino a diario en nuestra vida. Y lo triste es que somos esa oveja caída que siempre está caída, pero que no le damos la oportunidad al buen pastor para que nos levante. Celebramos Navidad como ovejas caídas que dejamos a Jesús por fuera de nuestra vida. No tiene mucho sentido celebrar Navidad con muchos regalos, pero dejamos por fuera al regalo más grande y maravilloso que Dios nos da, a Jesús. La historia de Navidad trata sobre la gracia en su forma más impactante y más sorprendente, que el Señor de los señores se convirtió en el más humilde y sencillo de los siervos. El creador de todo, se convirtió en una criatura más. Aquel que hizo un mundo perfecto, ahora tomaba un lugar en este mundo manchado, lleno de imperfecciones. El Dios que es el juez de todo, ahora se sometería a un juicio. Aquel que merece la adoración se convertiría en el sacrificio para la adoración. Aquel que merece el amor de todos se sometería a ser rechazado y burlado por todos. Aquel que posee todas las cosas, que es el dueño de todo, se sometería a vivir sin un lugar llamado hogar y ni siquiera tener un lugar donde recostar su cabeza. Dios decidió no responder con juicio a nuestro pecado, sino que decidió responder con gracia, y esa gracia tiene un nombre, se llama Jesús. Simplemente no puede usar la palabra gracia sin conectarla con Jesús, porque Jesús es la gracia de Dios. La gracia es más que una palabra bonita, es más que una palabra que podemos usar a nuestra conveniencia. La gracia es una persona, es Jesús. Por eso toda la historia de la Navidad se puede resumir en una sola palabra, y esa palabra es Jesús.
Y hay que decirlo una y otra vez. Jesús es la gracia de Dios para los pecadores. Sin su vida, sin su muerte, sin la resurrección de Jesús, la gracia sería un sentimiento muy bonito, hermoso, pero inútil. Sin Jesús, la gracia sería una promesa vacía, sin poder. Sin la presencia, sin la vida y sin la obra de Jesús, de ese bebé en ese pesebre, no hay ninguna luz al final del túnel para nosotros los pecadores. No hay final feliz para nosotros los rebeldes. Solo hay una oscuridad y derrota, juicio y muerte. No existe tal cosa como la gracia redentora y todo lo que eso significa, sin que la voluntad de Dios se hubiese manifestado en una persona, Jesús. No basta con decir que Jesús vino a predicar la gracia, no basta con decir que Jesús vino a dar gracia, no, Jesús es la gracia que nos salva, y Dios da esa gracia, da a Jesús, da la salvación a todo aquel que decide seguirlo. En este tiempo que estamos concluyendo de Navidad, ojalá que usted tome la decisión de colocar a Jesús en su vida y seguirlo. No colocar a Jesús en su vida como un adorno en un pesebre, en un árbol, en una decoración de Navidad, sino colocar a Jesús en el centro mismo de su vida y seguir a Jesús. Vale la pena celebrar no solo un día el nacimiento de Jesús, sino todos los días de nuestra vida y por la eternidad. Piense por un momento en esto, en el hecho de que durante miles y miles de años que transcurrieron desde el primer pecado de Adán y Eva hasta el nacimiento de Jesús, Dios se mantuvo fiel a su promesa de salvarnos. Él prometió hacer algo con nuestro pecado para remediar nuestra maldad y la maldad del mundo. Y por miles de años, Él se mantuvo fiel a su propósito y a su promesa de enviarnos un Salvador. Y no importó lo que fuese necesario y cuánto tiempo tendría que pasar, Dios siempre hizo exactamente lo que prometió hacer y lo cumplió. Por una palabra, fidelidad. Por eso, en Navidad, Jesús nos mostró su fidelidad. Y podemos beneficiarnos de la gracia que viene en ese regalo llamado Jesús, porque Jesús es ese regalo de Dios. Y podemos beneficiarnos de ese regalo de gracia, porque Dios es fiel. Recuerde esta enseñanza principal de hoy. En Navidad Jesús nos mostró su fidelidad y siempre nos mostrará su fidelidad, porque Dios siempre es fiel, así nosotros no lo seamos. Dios siempre será fiel en su amor, en su perdón, en su salvación, en su presencia con nosotros, en su poder que siempre nos protegerá. Dios es fiel. Por eso, decídase a seguir a Jesús, decídase a confiar en Jesús, decídase a entregar y comprometer su vida con Jesús, porque Jesús es fiel. Y si Dios es fiel, vale la pena seguirlo, vale la pena terminar este año con la confianza de que seguimos a Jesús, y valdrá la pena empezar el nuevo año siguiendo a Jesús, porque Él es fiel. Vamos a orar. Padre, muchas gracias por Jesús, porque Jesús es la respuesta tuya a nuestra condición, porque Jesús es el resumen de toda la historia de la Navidad, pero también el resumen de toda la historia humana. Jesús es Dios buscándonos para redimirnos, para salvarnos, para perdonarnos, para librarnos, para darle un nuevo rumbo a nuestra vida. Señor, gracias por darnos a Jesús.
ayúdanos a cada uno de nosotros a tomar la decisión de seguir a Jesús, de empezar un nuevo año siguiendo a Jesús. Señor, este año hemos visto de cerca la muerte, hemos visto cómo la muerte se ha levantado de una forma muy grande y poderosa, pero tú eres la vida, tú has venido a traer vida, y por eso, Señor, queremos seguirte, y por eso te pedimos, oh Dios, que despiertes en nuestras vidas el verdadero compromiso de seguir a Jesús. Gracias por tu amor que nos demuestras a través de Jesús. Gracias por tu protección que hemos visto durante todo este año. Gracias por tu provisión que no nos ha faltado pese a tantas dificultades. Gracias Señor, por ser bueno y ser fiel. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, mis hermanos, gracias por conectarse, gracias por todo este año estar respaldando pese a tantas dificultades. Les esperamos durante estos 3 días de bitácoras, lunes, martes y miércoles, y por favor sigan cuidándose. Esto no ha terminado la pandemia, seguimos en mucho riesgo, pero cuidémonos para que podamos tener un año diferente en el 2021, eligiendo la vida. Dios les bendiga, les queremos mucho.